ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Si eres una persona que por primera vez nos estás unido a través de este live, queremos darte la bienvenida. Aunque estamos en el perfil de César Castañeda, es el perfil del pastor de la Iglesia Palabra y Renovación, el pastor principal. Nosotros queremos darte una bienvenida y decirte que siempre estamos atentos a las necesidades de la iglesia y de las personas que se comunican, y dentro de esto hemos tenido ciclos de enseñanzas bíblicas. De hecho, tenemos en YouTube un canal en donde nosotros tenemos más de 300 y algo de videos hasta el día de hoy, y el objetivo que tenemos a través de la transmisión por este medio es dar diferentes enseñanzas. Algunas de las enseñanzas que hoy tenemos nos guían en cuanto a las necesidades que se pueden tener en las áreas espirituales. Algunas son de crecimiento espiritual, algunas son de consejería. En la semana tenemos diferentes programas para formar las personas que tenemos, para formarnos en la palabra del Señor. Entonces, en la semana tenemos el día lunes enseñanza de este ciclo que hacemos y que estoy al frente de ellas. El día martes con Damaris estamos viendo unos materiales muy especiales de nuestra experiencia con Dios. El día miércoles tenemos otra vez la enseñanza con su servidor, y el día jueves y el día sábado. El día viernes hay un tiempo en donde junto con la hermana Damaris hay un programa más dirigido hacia las damas. Creo que los días sábados vamos a comenzar a partir de la semana entrante a hablar acerca de las necesidades emocionales, y vamos a hablar de temas como el suicidio. Vamos a hablar mucho acerca de esto. Es una de las necesidades que estamos viendo mucho más en el mundo hoy. Gente que se está suicidando, gente que está viviendo grandes traumas emocionales, y queremos entonces apoyarles a través de enseñanzas que nos habla las Sagradas Escrituras frente a todas estas situaciones. Yo quiero orar en este momento y pedirle al Señor que sea asistiéndonos y que sea bendiciendo nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Tú eres digno de toda la gloria, de toda la honra. Tuyo es el poder y la alabanza. Quiero unirme junto con mis hermanos que en esta hora están escuchando este programa. Permite que nos unamos para poder crecer en tu gracia y sabiduría, pero también aquellas personas que nos están apenas contactando o hace poco están junto con nosotros, que bendiga sus vidas y que a través de este tiempo que estamos de estudio bíblico podamos crecer para tu gloria y tu honra. Te adoramos, te bendecimos y exaltamos, Dios, y damos honor y gloria en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Dios. Aleluya. Bueno, entonces estamos hablando desde la clase anterior empezamos a hablar del tema el canon de las Sagradas Escrituras. Si en algún momento de la transmisión del live se detiene, me detengo hablando, después en la transmisión general no lo va a hacer, y estoy totalmente seguro que en YouTube, porque hemos estado mirando nuestras transmisiones a través de YouTube, no vamos a encontrarnos con esta misma situacióncita. Bien, voy entonces a abrir el material que ya lo tenemos preparado para el día de hoy. Lo único que tenemos que hacer es abrirlo completamente para poder entrar en la clase que tenemos. Bueno, hablábamos el día pasado, antier, acerca del canon de las Sagradas Escrituras, cómo un libro aparece dentro de la Biblia. O sea, ¿por qué en la Biblia hay solo 66 libros? No hay un libro más. ¿Qué representa eso? ¿Por qué no hay 67 o 68? ¿Será que otros libros, y hay otros libros que han aparecido que la gente dice por qué no están las Sagradas Escrituras? Entonces, hablar de canonicidad, estamos hablando de esa aplicación que se le da a los libros que creemos que han sido recibidos como autoritarios de parte de Dios y que conforman la Biblia. Entonces ya hemos hablado que es el canon de las Escrituras, que es como una regla de medir, que es una lista de los libros que han de aparecer en las Sagradas Escrituras. ¿De qué manera los libros fueron reconocidos como canónicos o dentro de esa lista de libros inspirados por Dios? Habíamos visto que estos libros fueron reconocidos inmediatamente, fueron dados por Dios, y que fue una forma muy fácil en que el Señor lo da en la medida que fueron escritos. No, me disculpan, aquí está escrito
lo escribimos para internet y la palabra Dios debe ser en mayúscula, disculpen. Y tercer punto es que algunos al mirar en algún momento acerca de cómo es que los libros son incluidos dentro de las Sagradas Escrituras, pareciese que fue un grupo de personajes los que incluyen estos libros en las Sagradas Escrituras, pero al ir a las Sagradas Escrituras, al ir a la historia, nos damos cuenta que no fueron los concilios los que consideraron que un libro debía estar dentro del canon de las Escrituras, sino que a medida que los libros fueron apareciendo, el mismo pueblo lo fue reconociendo, y quiero hablar un poquito más de esto en el día de hoy. Hablemos entonces de esas pruebas que se necesitan para que un libro sea parte o fuese parte en su momento de las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que muchas de las cosas como aparecen los libros en las Sagradas Escrituras es porque Dios mismo nos lo da, y es una forma muy fácil en que Dios lo da. Entonces vamos a mirar cada una de las pruebas y criterios para incluir cada uno de los libros de las Sagradas Escrituras dentro del tomo mismo de las Sagradas Escrituras. Hablemos un poquito entonces acerca de habían hemos encontrado 5 normas para incluir un libro en el canon. El Antiguo Testamento, que es el que nosotros hemos visto que aún el Señor Jesucristo reconoce como los libros que fueron inspirados por Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el Antiguo Testamento? ¿Qué pasó con los libros del Antiguo Testamento que en el tiempo de Jesús ya existían unas listas? Ya sabían ellos que los libros del Antiguo Testamento eran parte del canon de las Sagradas Escrituras. Cuando veamos las divisiones de la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que todos los libros del Antiguo Testamento ellos los tenían compilados en listas. Por ejemplo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio es lo que es reconocido como la Torá. Y en estos 5 libros que fueron escritos por Moisés, entonces nos damos cuenta de que es un solo tomo que se llama la Torá. Sigue otro número de libros que hablan de la historia de Israel, que es el Nevín. Y hay otros libros que son parte de lo que son los profetas de Israel, que es el Ketuvim. Torah, Nevín y Ketuvim, que es conocida como el Tanakh. Torah, Nevín y Ketuvim. Son libros que ya están reconocidos cuando el Señor Jesucristo aparece. Y para ellos no fue de discusión cuáles eran los libros que se reconocían en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos los aceptaron de una manera muy fácil, y yo quiero que en esta hora miremos esa forma como estos libros fueron colocados en las Sagradas Escrituras, en esa facilidad que nosotros vamos a encontrar. Entonces vamos a mirar primero que todo una pregunta que se le hacía al texto bíblico, y la pregunta es: ¿este libro es autoritativo? Autoritativo porque viene directamente de la mano de Dios. Entonces este libro fue inspirado por Dios. Uno va a mirar que dentro de cada libro de las Sagradas Escrituras vamos a encontrar algunas palabras específicas sobre el libro. Por ejemplo, en casi todos los libros que vamos a mirar de inspiración divina, vamos a encontrar que en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo veremos, dice así, dice Jehová: vino a mí palabra de Jehová, el Señor me habló y dijo: hijo de hombre, enseña estas palabras, etcétera, etcétera. Entonces siempre está esa parte autoritativa, o sea, la palabra del Señor es así. Cuando veamos otros libros que no están incluidos del canon de las Escrituras, vamos a notar que el escritor de alguno de esos libros que no están incluidos, y les voy a enseñar de eso el próximo lunes, vamos a encontrar que él dice: si hubo algún error, ustedes me sabrán disculpar. No fue directamente palabra de Dios, sino que es una persona que quiso escribir algún acontecimiento, y que de una u otra manera algunos aceptaron esos escritos como palabra de Dios, aunque el mismo escritor reconoce que hay errores dentro del mismo libro, y ellos mismos lo están reconociendo. Entonces, primer criterio para que un libro
fuese incluido entre las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento no era que se colocaban los libros y se llevaban a un lugar donde había una imprenta y pasaba cada libro por estas preguntas. Sencillamente el pueblo de Dios reconocía que Dios estaba hablando. Entonces es palabra de Dios, hay una autoridad de parte de Dios. Esto iba acompañado de un segundo punto que lo tenemos acá en nuestras pantallas, que dice es profético. Entonces, cuando se habla de que es profético, no es que es un libro que hable de profecías, porque recuerda, los libros del Antiguo Testamento narran la ley de Moisés, la historia en general, ¿cierto? Donde tenemos libros poéticos, etcétera, y la parte profética. Pero a lo que se refiere la pregunta, si el libro es profético, es que si el libro fue escrito por un hombre de Dios. Ellos vienen a través de estos libros proféticos, los libros del Antiguo Testamento, vienen a través de personajes, de hombres que fueron ungidos como por el Espíritu Santo. En segunda de Pedro, lo veíamos la clase pasada, en el capítulo 1, versículo 20 y 21, habla acerca de esos santos hombres de Dios que hablaron y que hablaron de parte de Dios, ¿cierto? Entonces, esa es una parte. Entonces, uno es que la palabra de Dios fue dada a través de hombres de Dios. Dios es el que lo hace y lo hace a través de personajes que llevaron funciones específicas con el pueblo de Israel. Yo te invito a que me acompañes al libro de Hebreos. Hebreos es uno de los libros que encontramos en el Nuevo Testamento. Fue escrito después del año 60 y va dirigido a aquellos judíos que han sido convertidos al cristianismo. Es muy importante entender cada libro de la Biblia cómo fue dado para poder que al querer interpretar lo que hay allí, pues entendamos el propósito que Dios tenía a través del escritor bíblico, ¿cierto? Entonces yo quiero que leamos Hebreos capítulo 1 y versículo 1, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, y en este caso va a especificar por medio de los profetas. Entonces aquí estamos mirando una forma en que el escritor entiende que es como Dios hablaba en el Antiguo Testamento. Otra de las cosas que podemos mirar es que si vemos, por ejemplo, en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, aquí vamos a escuchar es al apóstol Pablo hablándonos. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Está hablando esa parte profética, o sea que es un hombre que viene de parte de Dios para hablarnos de todo lo que estaba enseñando el Señor. Ya uno mira en segunda de Tesalonicenses, y quiero que usted vaya conmigo, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 2, que dice, yo quiero que leamos desde el versículo 1, siempre el contexto es importante tenerlo. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí lo que él está hablando, fuera que hablar de los acontecimientos que van a ocurrir en la parte de la enseñanza que Dios está dando a través de él, está hablando es que hay unos principios que son directamente de la palabra y que no podemos dejarnos mover de esos principios que son directamente establecidos a través de la palabra del Señor. También entonces al ver esto, que ellos debían de rechazar cualquiera libro que no fuera directamente de Dios a través de uno de los, en este caso, apóstoles. Entonces lo que ellos tenían que hacer es, si no venía de parte de Dios a través de un hombre de Dios, rechazar este libro. Muy bien, ahora uno mira en primera de Juan capítulo 2 versículo 18 y 19, primera de Juan, antes de Apocalipsis, Juan, Judas y Apocalipsis. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18 y 19, y nos dice la Sagrada Escritura: hijos, ya este es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, y por esto conocemos que son los últimos, o que es el último tiempo. Dice: salieron de vosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos
son de nosotros. O sea, todo escritor de las Sagradas Escrituras tendría que ser reconocido por el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento era fácil para ellos reconocer a hombres como Moisés, a hombres como Josué, a hombres como David, a hombres como Isaías, Jeremías, etc. En el Nuevo Testamento hay unas listas de apóstoles o de personas que fueron instruidos durante 3 años y medio por Jesús, el Señor Jesucristo, ¿cierto? Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Mateo, Santiago, Tomás, Simón, Tadeo, Judas y Bartolomé hicieron esa parte de esos 12 primeros discípulos. Cuando aparece el apóstol Pablo, algunos de ellos no lo reconocieron en una primera instancia como uno de los apóstoles del Señor. Él tiene que defender su ministerio. En la segunda carta a los Corintios es donde él defiende ese llamado de Dios y por qué Dios a través de él está hablando. Cuando es considerado de esta manera y el apóstol Pablo es un hombre que tiene una voz profética de parte de Dios, entonces podemos decir que aún en el Nuevo Testamento, al pasar los libros que nosotros tenemos, entendiendo que primero si hay un autoritativo que es que vino mi palabra del Señor, así dice el Señor me dijo, estando sentado en tal lugar, vino palabra del Señor, etcétera, es autoritativo. 2, es profético, o sea, es un hombre de Dios el que ha escrito este libro o lo ha dictado a un escribano que él tenga de parte de Dios. Algunos profetas tuvieron escribanos, como en el caso de Isaías, que estuvo a Baruch, Isaías, Jeremías. Bueno, cada uno de estos profetas hablaron de parte de Dios. Muy bien, entonces cuando se habla de autenticidad, de profético el libro, es que sea de un hombre de Dios. Auténtico, que tenga palabra de Dios. Profético, que sea un hombre de Dios el que lo está enseñando. La prueba o criterio que ellos tenían para darse en cuenta de que el libro era de Dios es, respondiendo a la pregunta, ¿es auténtico? Si había una duda de que el libro fuese auténtico, había que desecharle. Tampoco podía tener errores doctrinales, porque no podría ser inspirado por Dios. Es algo bueno que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo en el caso de los bereanos, que ellos aceptaron las palabras del apóstol Pablo, pero ellas miraban en el capítulo 17, lo dice Hechos de los Apóstoles, si lo que ellos estaban enseñando concordaban con lo que las Sagradas Escrituras estaban hablando acerca de la enseñanza que él estaba dando. Algunos libros que no tuvieron esa parte de autenticidad han sido rechazados, como son los libros apócrifos, que de ellos vamos a tener una clase completa y vamos a hablar acerca al respecto. Muy bien, entonces en ese sentido era necesario darse cuenta si el libro era auténtico. Voy a volver a retomar esta parte. El Antiguo Testamento, nunca hubo un grupo de eruditos que se sentaron para decir en esa instancia. El pueblo de Israel había aceptado durante muchos años. Después vamos a hablar en las reformas y vamos a mirar cuando el pueblo de Israel viene del cautiverio. Pero el pueblo de Israel siempre aceptó los libros del Antiguo Testamento, los libros de la ley de Moisés, los libros escritos por Samuel, los libros escritos por personajes conocidos por el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, porque era la forma como se daban los libros. Entonces ellos venían y entendían que estas personas hablaban de parte de Dios, que estas personas eran parte del pueblo de Dios y que las enseñanzas iban muy de acuerdo a los principios que el Señor a través de las Sagradas Escrituras venía enseñando. Ahora, hay un cuarto criterio que nosotros lo tenemos aquí en nuestras pantallas que nos habla acerca de una prueba o criterio si este libro es inspirado por Dios, y la pregunta es, ¿este libro es dinámico? En realidad, lo que podríamos decir de esta expresión es, ¿este libro tiene poder para transformar vidas? A través de este libro hay vidas que están siendo tocadas y transformadas. Y cuando uno va al libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 12, la escritura nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es cuando un libro de la escritura decimos que es dinámico, queremos mirar a través de ella y ver que esta palabra
va a transformar personas que estuvieron en una vida muy alejada de los caminos de Dios. En el caso del apóstol Pablo vimos que esta palabra transforma la vida de Pablo y lo guía para poder ser parte de un instrumento en el ministerio que Dios quería dar a través de él. Entonces, el evangelio se convierte en ese poder de Dios para transformar vidas, en ese poder de Dios para cambiar a muchos personajes, algunos de ellos aún escritores de las Sagradas Escrituras, como en el caso de Pablo, como en el caso de Pedro. Entonces vemos que hay un poder en la Escritura para transformar. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice la Escritura, para que si tardo sepas cómo debéis conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, es un libro que va a tener la capacidad de transformar vidas, y Dios a través de él va a dar testimonio de vidas que han sido transformadas. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice las Sagradas Escrituras, Primera de Pedro 1, 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, está hablando de una transformación en las vidas, y es parte de este concepto de que la palabra de Dios tiene ese poder dinámico de transformar. En el capítulo 2, versículo 2 de Pedro, donde nos dice, desead como niños la leche espiritual, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, dice, para que crezcáis para salvación. Hay un poder transformador a través de la palabra de Dios. Muy bien, hay libros que aparecen los nombres en el Antiguo Testamento, pero no aparecen dentro del canon del Antiguo Testamento, porque estos libros no tenían ese testimonio de las Sagradas Escrituras. Mínimo tienen que tener estos 5 criterios para haber sido reconocidos por el pueblo de Dios, y hoy tenerlo nosotros en la Sagrada Escritura. Recuerda que no fue un grupo de eruditos, sino que es que el mismo pueblo de Israel tenga esta parte de reconocerlos. Es más, el 5º punto habla acerca de esto, porque dice, si el libro fue aceptado por el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, fue recibido y fue reunido y usado. Entonces aquí nosotros podemos ver algo que podríamos llamarle la marca de fábrica del libro, y es que este libro haya sido reconocido por el pueblo de Dios, porque la Escritura fue inspirada para eso, fue inspirada para la gente que Dios había llamado en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y en el Nuevo Testamento estamos hablando de la iglesia primitiva, de la iglesia que la conformamos, quienes hemos renacido, nacido de nuevo, que hemos sido transformados por ese poder dinámico de la palabra, y que al haberla escuchado, hemos escuchado la voz de Dios, la hemos escuchado, y esta palabra viene inspirada por Dios a través de estos hombres de Dios. Eso nos muestra a nosotros la autenticidad de este libro y en la forma en que transforma vidas, nos muestra esa parte dinámica, y el hecho de que durante todo el transcurso de la historia, la iglesia, en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento la iglesia, haya aceptado los libros que nosotros conocemos como canónicos dentro del Nuevo Testamento. Esto es parte muy importante que nosotros tenemos que tener para poder tener estos libros en nuestras manos y entender que Dios nos está hablando a través de esta divina y sagrada palabra de Dios. Yo quiero hablar de todo ese desarrollo que tuvo el canon de las Sagradas Escrituras en ese Antiguo Testamento. Entonces nosotros vemos que el canon se fue formando gradualmente a medida que Dios iba hablando. Los libros fueron inspirados por Dios, y entonces a medida que el pueblo de Israel lo fue usando, y alrededor de esos 1500 años, entonces el pueblo de Israel acepta los libros del Antiguo Testamento que hoy tenemos nosotros en nuestras manos. Nosotros tenemos 39 libros dentro del canon de las Sagradas Escrituras, y dentro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento y dentro del Nuevo Testamento tenemos 27 libros. Entonces, muy bien, estos libros, entonces el Antiguo Testamento, 1500 años, ¿cierto?
Y nosotros podemos mirar a través de las Sagradas Escrituras que ellas mismas nos hablan de que el mismo Moisés escribió la ley y la mandó para que los levitas la colocaran al lado del arca. Por eso Deuteronomio 31:26 dice, para que esté allí por testigo contra ti, o sea, un testimonio de la palabra donde Dios nos ha de tratar. Muy bien, entonces, ¿qué decía este libro? Este libro tenía una orientación y era que todo rey de Israel, todo rey futuro de Israel, cuando se sentase en el trono, tuviese estas Sagradas Escrituras. Y por eso dice Deuteronomio 17, del 18 al 19, cuando se sentare sobre el trono de su reino, este rey, el rey de Israel, cualquier rey que está en el momento de Israel, dice, cuando se sentare en el trono de su reino, que ha de escribir para sí en un libro un traslado de esta ley, el original delante de los sacerdotes levitas, y los tendrá consigo y leerá en todos los días de su vida. Una instrucción para que fuese en ese momento llegase a ser en cada una de las etapas un rey de Israel. Muy bien, más adelante entonces las Sagradas Escrituras nos va a hablar ya en el libro de Josué, que en la Biblia dice, Josué hizo un pacto con el pueblo y escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios, Josué 24:26. Ya después la Biblia nos va a enseñar en Primera de Samuel que Samuel escribe en un libro el cual ha guardado delante de Jehová, Primera de Samuel 10:25. Y bajo las reformas de Josafat, el pueblo fue enseñado a través del libro de la ley, y eso nos lo muestra segundo libro de Crónicas, capítulo 17, el versículo 9. Uno de los hechos que uno ve que son más sobresalientes cuando se forma el canon del Antiguo Testamento es más o menos en el año 621 a.C., que es cuando Hilcías, el sumo sacerdote, descubre el libro de la ley en el templo. Esto sucede durante la primera parte del reinado del reinado de Josías, por allá en Segunda de Reyes 22, del 8 al 10 nos lo habla. Y después de que el libro fue leído delante del rey, el rey convoca a una reunión y en ella invita a todos los ancianos, sacerdotes, profetas y todo el pueblo de Judá, de Jerusalén. Y entonces este relato nos muestra que el rey entonces lee esta parte que dice, oyendo ellos todas las palabras del pacto que habían sido halladas en la casa de Jehová, que cumplirán la palabra de la alianza que estaba escrita en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 2 y 3. Entonces aquí nosotros creemos que este es un incidente demasiado importante dentro de toda la historia de la canonicidad de los libros del Antiguo Testamento. Ya en el siglo V antes de Cristo hay unos eventos que tienen lugar y que tienen un significado muy grande también en cuanto a lo del canon de las Sagradas Escrituras. El primero fue en el tiempo de Esdras y Nehemías, en que la ley se leía delante del pueblo y se hizo un pacto que fue sellado por los príncipes, levitas y sacerdotes en la reconstrucción de la ciudad. Eso fue en Nehemías capítulo 9, versículo 38, y en Nehemías capítulo 10, versículo 1. Entonces, en este siglo es creado lo que nosotros hoy conocemos como el Pentateuco samaritano, y viene la primer división de la Biblia hebrea, que ya nosotros hacia la época de nuestro Señor Jesucristo lo conocemos como el Tanakh, que es la unión de las tres divisiones de los judíos del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos 5 divisiones en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y menores. Ellos tenían 3, que era Torah, Nevim y Ketuvim. Vamos a hablar de esto más adelante. Esto fue hacia el año 440 a.C. La segunda división del canon del Antiguo Testamento, que es llamada, la primera fue llamada la Torah y es conocida ahí en el 440, ¿cierto? La segunda división, que ya es conocida como los profetas, ellos la compilan y la unen más o menos hacia el año 200 a.C. Y la tercera división aparece que como los escritos, y esta es la que se hace referencia, la primera referencia se hace en el 130 antes de nuestro Señor Jesucristo, y todas estas terminan más o menos hacia el año 100 después de nuestro Señor, antes de nuestro Señor Jesucristo, después de nuestro Señor Jesucristo, se confirman completamente hacia el año 100 después de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien.
Es factible que Esdras haya compilado los rollos del Antiguo Testamento y él haya unido todos estos libros para que se pudiera reconocer ante el mismo pueblo el canon de todos estos libros. Entonces estos libros en ese momento fueron clasificados de acuerdo a la posición que tenía cada uno de los autores que el Señor usó dentro de todo lo que es el propósito divino, ¿cierto? Entonces aquí nosotros vemos que el pueblo de Israel, empieza a aceptar estos libros porque estos libros cumplen estos 5 requisitos: son autoritativos, proféticos, auténticos, dinámicos y claro, ahí están aceptados por todo el pueblo de Israel. Entre el pueblo de Israel también habían copias del Antiguo Testamento hechas a mano, y esas empiezan a encontrarse a través del tiempo, y en medio de lo que ellos hacían, no eran todas copias muy fidedignas porque eran copias hechas por los mismos judíos. Hay toda una forma en que los libros tendrían que ser copiados, entonces empiezan los copistas y por eso nosotros vemos en las Sagradas Escrituras que aparecen, conocemos nosotros que están los sacerdotes, ¿cierto? Nosotros también tenemos a los escribas, que eran como los escribanos, los que escribían las Sagradas Escrituras, de todas las Sagradas Escrituras, y al fin de cuentas eran los que iban como a autenticar que esas copias habían sido creadas de la mejor manera. De lo contrario, entonces vamos a empezar a ver que no aparece eso. Entonces para esto se funda en esa época la Academia Hebrea de Palestina en Jerusalén, y entonces todos estos escribas en ese momento son llamados los tradicionalistas o los masoretas. ¿Qué hacen los masoretas? Ellos unifican y determinan qué texto del Antiguo Testamento es, y ellos toman en base 3 manuscritos que ellos conservaron siempre dentro del templo. Entonces ahí es cuando usted y yo empezamos a escuchar que hablan de textos antiguos y dice, es un texto que puede ser, por ejemplo, texto masorético, etcétera. Bueno, ¿por qué se necesitaba que los libros fueran aceptados? Para que los judíos tuvieran la garantía de que estos libros realmente fuesen de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Los masoretos tenían unas reglas muy estrictas para copiar cualquier texto de las Sagradas Escrituras. Yo quiero hablar acerca de estas reglas más adelante porque eran demasiado. Si ellos empezaban a escribir y se les regaba la tinta, desechaban todo el manuscrito. Cada que escribían el nombre de Dios tenían que bañarse. Si en un texto aparecían 5 veces el nombre de Dios, se tenían que bañar y cambiar la ropa por 5 veces. Era muy estricto. Era más fidedigno una copia de las Escrituras en ese momento que una misma fotocopia, porque a una fotocopia le puede salir una pequita. En ese sentido no podía pasar nada. Entonces estos libros que fueron reconocidos canónicos, los tenían ellos, y en las sinagogas, ellos antes de tener un libro en la sinagoga tenía que ser copiado con unas normas estrictas para que el pueblo judío tuviesen todas estas copias de las Sagradas Escrituras. La Iglesia Romana, por allá en el Concilio de Trento, en el 1563, incluye 15 libros más, que son conocidos como apócrifos, pseudoepígrafos o deuterocanónicos. Y estos libros, aunque los judíos no lo tienen, ellos lo aceptan. Y ellos entonces lo hacen en una de las traducciones de la Biblia que es conocida como la Septuaginta. Bueno, los libros que nosotros conocemos del Nuevo Testamento son escritos desde el libro primero, y el Apocalipsis termina entre el 99 y 110 después de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirles algo, yo he escuchado mucho por ahí cuando la gente ve la versión de la Pasión de Cristo adaptada al cine por Mel Gibson, uno ve que la gente tiene mucha impresión porque se está hablando el arameo y es una versión en arameo, pero déjeme decirle que todo Nuevo Testamento no se escribe en arameo, se escribe en griego, en el griego popular en la época de Cristo, que es conocido como el griego koiné. El arameo es utilizado en el Antiguo Testamento, y libros como Daniel tienen porciones minúsculas, muy pequeñas,
en arameo. El Antiguo Testamento escrito en hebreo, hay porciones en arameo, y el Nuevo Testamento como tal es escrito por los escritores del Nuevo Testamento en el idioma hebreo. Lo tenemos que tener muy claro. Hablemos del desarrollo del canon del Nuevo Testamento. En un comienzo, la iglesia no pensaba tener un Nuevo Testamento, ¿cierto? La Biblia de ellos era el Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero empezó a haber una tradición oral que contenían las palabras que el Señor Jesucristo empezó a enseñar. Empezaron a darse relatos que fueron testigos redactados por testigos oculares, y entonces en los cultos ellos empezaron a transmitir esto que el Señor les daba. El Señor ya les había hablado y les diría que cuando les había dicho que cuando el Espíritu Santo vendría sobre ellos, Él les recordaría todas las palabras, y eso el Señor Jesucristo no lo dijo porque sí, sino que lo dijo porque Él sabía que y el Nuevo Testamento iba a ser una realidad para con ellos, ¿cierto? Pero los primeros años de la iglesia, porque tú miras que muchos, por ejemplo, el libro de Hebreos, hablábamos ahora que fue escrito en el año 66, 67, entonces nos damos cuenta que quienes escriben, imagínense, 66, 67, después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, entonces son copias, son manuscritos de las Sagradas Escrituras que se hacen 60 años, 67 años después, 30 y tantos años, porque recuerde que el año 33, o sea que más o menos desde a los 30, 27, 28, 29 y 30 años de que el Señor Jesucristo fue ascendido al cielo, empiezan a aparecer manuscritos del Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces, el Antiguo Testamento pues lo utilizaba la iglesia primitiva en los cultos, ¿cierto? Y entonces ellos empezaban a hablar acerca de lo que el Señor había hablado, y los apóstoles eran los que tenían esa autoridad apostólica para hablar de los acontecimientos que ocurrieron con el Señor Jesucristo. Entonces, los libros del Nuevo Testamento empiezan a ser originados ya como libros. No estoy hablando de los evangelios, sino los libros. Son esas cartas que son enviadas a las iglesias, que traen palabra de Dios y que son dadas por diferentes apóstoles. Entonces son enviadas a diferentes y de diferentes partes del Imperio Romano. Ellas eran llevadas por mensajeros a través de mensajeros, y estos mensajeros viajaban algunos a pie, otros viajaban en algún tipo de animales como camellos, como caballos, otros también viajaban en barcos, los barcos de aquellos tiempos que tenían velas, y bueno, uno se da cuenta que no fue fácil para ellos. Imagínense que la ciudad de Roma se encontraba a 2.800 kilómetros de Jerusalén, y ellos tenían entonces que llevarlas. Acuerden que los libros no eran en forma que tenemos nosotros, sino que eran en rollos y copiados a mano, y entonces era cosa tremenda. Por eso es que la Biblia se leía en las reuniones públicas de los creyentes, porque no era fácil hacerlo. Es más, a veces estos mismos materiales se compartían entre las iglesias vecinas. Entonces, en un principio, estos manuscritos que tenían iban pasando de mano a mano, pero con el paso del tiempo, ¿cierto?, cada grupo, cada asamblea empezaba a hacer copias para poderlas leer, estudiarlas y seguir investigando. Cuando hablamos de la autoridad apostólica, yo creo que yo tenía por aquí en ese avance, sí, qué pena con ustedes, pero lo estaba describiendo de esta manera. Muy bien. Aquí creo que tenemos, sí, desarrollo del canon del Antiguo Testamento, desarrollo del canon del Nuevo Testamento. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la autoridad apostólica, estamos hablando que cuando el Señor Jesucristo, lo decíamos ahora, estaba con los apóstoles, Él les prometió eso. Y les dijo en Juan 14, 26 y Juan 16, del 12 al 14, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que os he dicho. Y en el capítulo 16 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará
saber. Entonces estamos hablando de todo este desarrollo del canon del Nuevo Testamento de una manera muy especial. Él estaba diciendo que el Espíritu Santo le recordaría todo lo que el Señor les daría, y eso es algo que uno nota que los apóstoles lo dicen en las Sagradas Escrituras, porque ellos, a medida que van escribiendo, van mostrando que fueron las palabras que el Espíritu Santo les ha de recordar. Primera de Corintios capítulo 2, 13, segunda de Pedro 3, 15 y 16, que lo leíamos ahora, ¿cierto? Entonces uno mira que en el Nuevo Testamento van a aparecer el término la palabra de Dios por 87 ocasiones. Entonces aquí estamos viendo que esta es como la equivalencia de lo que decían en el Antiguo Testamento los escritores veterotestamentarios, y ellos admitieron que lo hacían por mandato divino. Por ejemplo, Lucas le habla a los apóstoles en Hechos 4:31 y les dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y entonces dice que hablaban la palabra del Señor. El apóstol Juan, que es el que introduce ya viejo el último libro del Nuevo Testamento, mire lo que dice en el verso 9 al 11 de Revelación o Apocalipsis: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Aún el apóstol Pablo, que es quien escribe casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento, él estaba convencido de que estaba escribiendo la palabra de Dios. En ese 1 Corintios 2 y de los primeros 16 versículos dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros a anunciar el testimonio de Dios, no fui con palabras de excelencia o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubiera conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido del corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Qué palabra tan preciosa que nos muestra la autoridad de Pablo al escribir esta hermosa palabra, ¿cierto? Uno va a ver que en 9 de sus 13 cartas él no se presenta de cualquier manera, sino que se presenta a sí mismo como apóstol de Jesucristo. Por ejemplo, 1 Corintios 1:1, que dice: Pablo, llamado a ser apóstol, y él dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y del hermano Sóstenes, etc. En el Nuevo Testamento, entonces, cuando hablamos de apóstol, estamos hablando, ¿cierto?, de esos enviados de Dios, autorizados por Dios.
Muy bien, en 2 de Pedro 3:2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles. 1 de Pedro capítulo 3 verso 2. Entonces, aquí el apóstol Pedro equipara sus cartas y equipara también las cartas del apóstol Pablo, que casi la mitad del Nuevo Testamento, con las escrituras del Antiguo Testamento y declara que Pablo escribe con sabiduría divina. Porque él lo dice en 2 de Pedro 3:15 y 16. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es la salvación, es para la salvación, como también vuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Qué cosa tan tremenda. Ahora, todos los apóstoles, ellos creían que sus textos era una obediencia y era una obediencia a esa palabra autorizada que había mandado el Señor Jesucristo. No en vano el apóstol en 2 de Corintios 13, del 2 al 3 y el verso 10 dice, he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Pues uno mira que esto es algo tremendo. Y en ese momento en la iglesia primitiva, el que desobedecía a un apóstol acarreaba unas consecuencias y castigos severos. En 2 de Tesalonicenses 3:14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de estas cartas, a este señaladlo y os juntéis con él, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Aún el apóstol Pablo asegura que su mensaje tiene autoridad porque lo recibe directamente de nuestro Señor Jesucristo, y el que contradiga esto pues merece la condenación eterna. Mire lo que dice Gálatas 1:18 al 12, 1:8 al 12. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1, del 8 al 12. Entonces uno mira que de la misma manera que sucede con el Antiguo Testamento y con los profetas, Dios confirma su mensaje a través de los apóstoles con señales sobrenaturales. Hechos 2:43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora, Hebreos capítulo 2, versos 3 y 4, dice el apóstol Pablo, apóstol Pablo no, el escritor de Hebreos, disculpen, Hebreos no exactamente se sabe quién fue el escritor del libro de Hebreos. No soy uno de los que cree que fue Pablo, disculpen que lo hayan enunciado así, tanto lo han hablado que uno a veces repite lo que no es, ¿cierto? Mire lo que dice el escritor de Hebreos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda agresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad? Hebreos capítulo 2, verso 3 y verso 4. Entonces tenemos nosotros cosas muy importantes cuando estamos hablando de todo este desarrollo del canon de el Antiguo y Nuevo, ya en este caso del Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces miremos que todos los contemporáneos de los apóstoles aceptaron los escritos como válidos, y ellos no requirieron de otra prueba diferente, ni reuniones de intervenciones de concilios, etcétera, desde el principio de la iglesia. Entonces nosotros vemos que ellos dicen que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, enseñada como palabra de Dios por los apóstoles, Hechos 2:42. En el caso de Pablo, por ejemplo, cuando le escribe a Timoteo, él dice,
pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Y al citar, por ejemplo, Deuteronomios y Lucas, en esa misma oración, ¿qué podemos decir? Oración gramatical, ¿cierto? Entonces él une estas dos escrituras. Ahí en 1 Timoteo 5:18, entonces está uniendo la escritura de Deuteronomio 25:4 y Lucas 10:7, ¿cierto? Y cuando utiliza esta palabra, que es la de Deuteronomio: no podrás gozar al buey que trilla, y usa Lucas 17, que dice: y poned en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Está utilizando las dos escrituras, entonces está mostrando que tanto como Antiguo y Nuevo Testamento son autorizadas y son como una autenticación por las Sagradas Escrituras. Entonces es algo especial. En el caso del Nuevo Testamento vamos viendo que estas escrituras son verificadas. El apóstol Pablo por lo regular dice: la carta es de mi puño y letra, queriendo decir que estaba autenticando este mensaje apostólico, y que al leerse a la congregación y colocar esta parte, ellos lo aceptaban como canon, como parte del canon, como inspirado por Dios, y era especial porque tendría que haber sido escrito directamente por alguno de los apóstoles. Uno de los hombres antiguos, que fue Papias, que era el discípulo de Juan, el apóstol Juan, él dice que Juan Marcos escribe el segundo evangelio actuando como escriba de el apóstol Pedro. Aún Justino Mártir, que era un cristiano más o menos a mediados del siglo II, él asevera que Lucas escribe sus dos cartas a Teófilos, que es la carta de Lucas y la carta de Hechos de los Apóstoles, con el respaldo del apóstol Pablo. Entonces ambos, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, admiten haber usado secretarios para escribirlo, y usted lo va a leer en 1 de Pedro 5:12 y Romanos 16:22. Entonces los apóstoles entonces tenían una autoridad especial porque fueron testigos oculares de la vida de nuestro Señor Jesucristo y reciben la comisión directa del Señor Jesucristo de hacerlo. Marcos 3:14, Hechos 1:21 y 22. Entonces los apóstoles neotestamentarios son equiparados se equiparan con como los profetas del Antiguo Testamento, y eso lo enseña la Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis, el último libro de ella, que está autenticando esta parte en el capítulo 22, versículo 9 de este mismo libro. Entonces, a los apóstoles, por esta parte, se les garantiza un lugar prominente en el reino de los cielos, en el reino del Señor Jesucristo, porque ellos fueron parte del fundamento de la iglesia. Eso lo enseña el mismo Señor Jesucristo, se los dice a ellos en Lucas 22, 29 y 30, y también en Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. Entonces, el canon se cierra cuando el apóstol Juan escribe el último libro de la Biblia entre el año 95 y 110, que es el libro de Apocalipsis, y entonces nosotros nos damos cuenta de que estos libros que están escritos hasta este momento son los que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. A finales del primer siglo, y ahí tengo yo ese proceso histórico, ¿cierto? Las cartas paulinas ya estaban circulando como una colección titulada El Apóstol. O sea, las cartas del apóstol Pablo, alguien las compila y le llama El Apóstol. Y entonces sencillamente dice carta del apóstol a los romanos, etcétera, a los corintios, etcétera, ¿cierto? Pero después de que Juan termina el Apocalipsis, empiezan a aparecer también la reunión de los 4 evangelios, y alguien también a esos 4 evangelios los compila y le llama el evangelio, y entonces compilan los evangelios y le llama sencillamente de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. En ese momento empiezan a aparecer entonces las listas en las regiones donde circulan todos estos primeros copias de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Entonces ya a finales del siglo I todos los libros neotestamentarios ya habían sido aceptados como divinos por todos los creyentes, y ninguno de los apóstoles es rechazado por la iglesia, y entonces uno va a empezar a notar que ya hay una evidencia histórica de la aceptación entonces de estos libros que fueron copiados, diseminados por primera vez en la iglesia, y lo tenemos aquí en el numeral 1, ¿cierto? Muy bien.
Bueno, no nos da el tiempo para nosotros seguir avante. Les prometo que voy a seguir hablando acerca de este proceso histórico, porque hay muchas cosas que hablar acerca de estos libros que son recibidos y aceptados dentro de la iglesia cristiana en ese primer siglo, en los primeros 4 siglos. Entonces es importante que hagamos todavía hablemos un poquito más acerca de esta parte de estos libros que nosotros hoy tenemos en nuestras manos, de las Sagradas Escrituras. Es una bendición entonces muy grande que nosotros podemos tener en nuestras manos una copia de las Sagradas Escrituras para nuestra gran bendición. Amén. Voy a ver si ya aquí voy a aparecer en esta parte para seguir hablando con ustedes en esta parte final. Es una bendición que nosotros podamos entender cómo es que las Sagradas Escrituras llegaron a nuestras manos, cómo llegó todo el Antiguo Testamento, cómo llegó todo el Nuevo Testamento y cómo tener certeza de que los libros de las Sagradas Escrituras que hoy están en nuestras manos han llegado a nosotros como una bendición de Dios, y que nosotros podamos disfrutar de todas estas grandes bendiciones que el Señor ha colocado para bendición de nosotros y de la iglesia del Señor. Amén.